sentir la presencia de Dios y yo sé que lo que Dios tiene para su pueblo nos lo va a dar. El hermano apóstol me dijo el día domingo que si yo podía compartir con ustedes una palabra, y mientras yo pasé al frente estaba en la alabanza, alabando al Señor. Yo le decía: Señor, dame algo para tu pueblo. Y el Señor me estaba dando una palabra que me inquietó bastante, y hoy a través de el pensamiento que nos estaba dando la jovencita, el Señor hablaba a mi corazón y me confirmaba lo que Dios tiene para esta noche. Y yo sé que Dios nos va a hablar. La palabra dice que es espada de dos filos que penetra. Le va a hablar a usted y me va a hablar a mí. Lo va a confrontar a usted y me va a confrontar a mí. Así que dispongamos nuestro corazón, como decía el hermano, para escuchar la palabra, que yo sé que Dios tiene algo muy especial. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para darle gracias al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por el honor, por el privilegio de poder estar en tu casa de oración, Padre. Somos necesitados y lo reconocemos, Padre, y humildemente venimos delante de tu presencia para pedirte auxilio, para pedirte en el nombre de Jesús que nos hables a través de tu palabra, que seas tú el que ministres, Señor, que esta palabra traiga vida, Señor, que nos redarguya, que penetre hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, Padre de la gloria, y que nos transforme y nos cambie. Por favor, ministranos, Señor, porque cada día queremos aprender más de ti, cada día queremos ser como tú, Señor. Ayúdanos, Padre, estamos delante de tu presencia suplicando auxilio, Padre. Gracias, porque yo sé que algo grande vas a hacer en nuestra vida en esta noche, Señor, y no vamos a salir como llegamos. Vamos a salir llenos, vamos a salir saciados y vamos a salir fuertemente armados por el poder de tu nombre, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Estos días, bueno, ya muchos días atrás, venían muchos pensamientos a mi mente. Habían muchas conversaciones con compañeros de trabajo, las noticias, los medios de comunicación nos están hablando de muchos acontecimientos que nos está tocando ver, nos está tocando vivir. La gente está angustiada, hay incertidumbre en los corazones. A veces yo sé que tal vez más de alguno se le acerca a usted y le hace preguntas, o se le acercan a uno y preguntan, o muchos dicen: el mundo se va a acabar, todo se va a terminar, gocemos, disfrutemos la vida. Otros dirán: ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? Pero hay incertidumbre. Lamentablemente, como dice la palabra, en los últimos días la gente se iba a angustiar por el bramido del mar, por las cosas que se están escuchando. Se han levantado muchos utilizados por el mismo enemigo, trayendo profecías falsas. Y es triste saberlo, de que muchos cristianos muchas veces estamos siendo arrastrados por esa corriente, por ese río. Es triste decirlo, pero hoy en día hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que no se atreven a salir de su casa. Hay muchos que no se atreven ya a ir a los cultos de noche porque tienen miedo que los vayan a asaltar, que les vaya a pasar algo en el camino, porque se han dejado llevar por los rumores, por lo que se dice y por lo que el mundo está haciendo. Vuelvo y lo repito, hay incertidumbre, hay dudas, y esto acarrea mucho a los cristianos y da tristeza, porque esto en lugar de acercarnos más a Dios, en lugar de aferrarnos más a Dios, muchas veces nos aleja. Hay personas que se están preparando porque dicen que algo grande viene, algo grande va a pasar. Hoy en día ustedes y yo sabemos lo que está pasando en esta nación. Mientras oraba, la hermana oraba acerca de esta nación, y es una bendición para nosotros como hijos de Dios orar por esta nación. Nosotros vivimos aquí, nuestros hijos nacieron aquí, tenemos que bendecir esta nación. Pero lamentablemente nuestros gobernantes le han dado la espalda a Dios. Lamentablemente
Las cosas que nosotros mirábamos hace 20, 25 años aquí, ya no las miramos. Es triste ver a nuestros niños que están creciendo, a nuestros muchachos, con muchas interrogantes, con muchas dudas. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Cuando antes no se hacía nada de eso. Esta nación, según nos cuentan, fue fundada con principios bíblicos. Ahora pregunto, ¿dónde están esos principios bíblicos? Es triste saber que en estados ya han levantado una estatua para adorar a Satanás. Es triste saber cómo hay planes malévolos encaminados para crear un nuevo orden. Hermano, yo no vengo a hablarles de política. No me gusta la política. Si me preguntan, yo de política no sé mucho. Alguien me decía, vas a votar, y me decía un montón de cosas, y vota por los demócratas porque ellos no van a deportar a la gente. Y yo le decía, yo no soy demócrata, yo no soy republicano, yo soy cristiano. Y él se rió y me dice, esa está buena, pero es una realidad. Como decía el hermano, mi confianza está en el Señor. Amén. Él es el único. Pueden poner a cualquiera, pueden poner un tirano, pueden poner al que quieran, pero nuestra confianza está en el Señor, que es el creador de todo. Aleluya. Amén. Pero ¿por qué le digo, por qué le digo todo esto? ¿Por qué le traigo todo esto a colación? Porque el Señor me inquietaba y me daba una palabra, que es la que quiero compartir con ustedes. Y es el temor, arma del enemigo. Satanás, vuelvo y lo repito, está usando los medios de comunicación. Satanás está usando a cristianos tibios, a cristianos fríos, y les está dando una palabra. Y esa palabra ellos la están dando, así dice el Señor. ¿Pero qué Señor? Y empiezan a profetizar y a decir, va a pasar esto, va a pasar aquello, y muchas cosas de las que están diciendo que van a pasar, la gente las está creyendo. Pero no están indagando en la palabra si es de acuerdo a la palabra lo que ellos están diciendo. Dice que el espiritual juzga todas las cosas, ¿verdad? Y que hay derecho de juzgar las profecías. Yo recuerdo una vez, hace años, yo era muy nuevo en esto, estaba dirigiendo un culto y se levantó una profecía, yo no sabía ni qué hacer, y dirigiendo el culto, dice, así dice el Señor, que el que se vaya a esta casa se va a morir. Y yo me quedé así como que, ¿y ahora qué hago? Y venía otro y me empieza a hacer así como que levantara cántico, hiciera algo, pero yo me quedé como asustado, se va a morir. O sea, como que me enfoqué más en esa palabra que lo que tenía que hacer. Y él levantó cántico y empezamos a cantar, y pues esa persona había llegado de visita, dejó de llegar a la iglesia. No sé si se murió, no sé si ella misma se ató, no lo sé. Pero lo que le quiero decir suena gracioso, pero es delicado. Es delicado. Hoy el enemigo está usando de su astucia, utilizando medios de comunicación, utilizando un ejército para engañar a la iglesia, para desviar la atención de la iglesia. ¿Cuál es el enfoque de todo cristiano? Irnos con Cristo. Y el enemigo lo sabe, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. ¿Pero qué está tratando? Es como que dice, si yo no hago esto, yo no me salvo, pues tampoco que se salven ellos, ¿verdad? Esa es la realidad, eso es lo que él está haciendo. Cuando a nosotros nos hacen algo, muchas veces nosotros resistimos o aguantamos cuando nos dicen alguna cosa o nos insultan y todo. Pero cuando alguien insulta a uno de nuestros hijos, ¿verdad? Que como que hay algo dentro de nosotros que quisiera salir. Y que a veces uno le tiene que decir, Señor, por favor, no dejes que salga lo que salga lo que antes yo tenía o lo que antes yo hacía. ¿Pero por qué? Porque nos duele, ¿verdad? Nos duele. Entonces mucha gente, cuando nos quiere fastidiar a nosotros, ataca a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sabe que nos va a dar donde más nos duele. El enemigo usa esa astucia atacando a los hijos de Dios, porque sabe que Dios nos ama con amor eterno. Él dice que Él siempre prolongó su misericordia, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿podrá el enemigo hacerle algo a Dios? Definitivamente no. Dice que los demonios tiemblan y creen. Satanás se sujeta. Satanás tiene que pedir permiso para realizar algo, y si el Señor le da permiso, lo hace, si no, no. ¿Verdad que no?
Pero a veces viene el enemigo y nos empieza a buscar a nosotros, a ver de qué pata estamos cojeando, a ver dónde puede entrar. ¿Para qué? Para querer destruirnos. ¿Por qué? Porque sabe que eso va a crear tristeza en el corazón del Señor. Es duro, suena fuerte, pero es una realidad. A veces nosotros no podemos dimensionar el amor del Padre hacia nosotros, el inmenso amor. A veces nos pasa a nosotros como padres. Yo sé que pareciera como que fuera un servicio de viernes, pero no. A veces nosotros, cuando nuestros hijos empiezan a caminar o están ahí, quisiéramos protegerlos, ¿verdad que sí? Estamos detrás de ellos para que no se vayan a caer y todo. Si nosotros tenemos esa naturaleza, ¿cuál será la naturaleza de Dios? Muchos dicen, es que el corazón de Dios es como el corazón de una madre. Pero es al revés. El corazón de una madre es como el corazón de Dios. ¿Verdad que sí? Porque Él fue el que nos creó. Pero ¿por qué le digo todas estas cosas? El enemigo hoy en día se está ensanchando para destruir a la iglesia. El enemigo se está ensanchando para destruir a toda la humanidad. Está preparando un ejército. Él tiene la potestad sobre los medios de comunicación. Los medios de comunicación antes, cuando tal vez estábamos cenando y mirábamos un noticiero, nos enfocábamos en ver noticias. Hoy en día a esas horas a veces están pasando basura en la televisión. Como el enemigo de una manera sutil está usando los medios para desviar la atención. Aún hasta en los deportes hoy en día, si nosotros nos desbalanceamos, nos dejamos llevar también por esa corriente, ¿verdad? Entonces el enemigo está usando de mucha astucia, pero la humanidad no sabe qué hacer. Tienen incertidumbre, tienen dudas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Nos preguntan. Yo sé que a usted le han preguntado, porque aunque digan que no sean cristianos, que no les gustan esas cosas, o hasta ateos, a veces le preguntan a uno cosas y le dicen, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Verdaderamente va a pasar algo? A mí me lo han preguntado muchas veces. ¿Irá a pasar algo realmente? Y lastimosamente la respuesta es sí. Los juicios de Dios van a caer, y van a caer en nuestra nación. Nosotros amamos esta nación y no quisiéramos que nada pasara. Quisiéramos que nuestros hijos crecieran en un lugar así, tal vez no como el que nosotros crecimos, porque en nuestros países crecimos de diferente forma, pero estando en esta tierra, quisiéramos que nuestros hijos tuvieran de todo y crecieran una vida bien saludable, bien sana. Que fueran a las escuelas y les leyeran la palabra, oraran con ellos. ¿Cuántas cosas no quisiéramos? Pero lamentablemente las cosas ya no son así, ya no se van a dar así. Ya es tarea de nosotros como padres estar clamando y pidiéndole misericordia a Dios por nuestros hijos, que no se contaminen con las cosas que se están llevando. ¿Pero por qué? Porque el enemigo está sembrando temor, y esa es el arma mortal, y ahí estamos siendo acarreados nosotros. Ahora a mí me gustaría tocar un poquito acerca de lo que es el temor. Estaba buscando en la palabra hebrea pakhad, que significa alarma, espanto, terror, horror, pavor, miedo, terrible. Y está la otra palabra que también se utiliza, que es yirá, pero me llamó la atención, por eso la puse en medio, porque no solo habla del espanto, del temor o de temer, sino que también hace reverencia a moralmente reverencia. Hace referencia, perdón, me equivoqué. Cuando dice moralmente reverencia, o sea que esa palabra se puede utilizar también, lo podemos utilizar en el texto que dice el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová, es la reverencia a Jehová, es el respeto a Jehová. El Señor no quiere que nosotros le tengamos miedo y que ahí viene el Señor y empecemos a temblar, ¿verdad que no? El Señor no actúa así, pero es un temor reverente, es un respeto a honrarlo, es un respeto a servirlo, es un respeto cuando nosotros estamos viendo el mover, el sentir. No podemos estar indiferentes, ¿verdad? O sea, como que hay algo dentro de nosotros, hay un respeto, hay un temor reverente. O cuando el Señor está hablando, que ponemos atención.
Cuando el Señor se está moviendo, el Espíritu Santo se empieza a mover y nosotros somos sensibles a eso. Nos quebrantamos, nos metemos. Ese es un temor reverente. Pero hoy en día no le voy a hablar de ese temor. Le voy a hablar del otro temor, de la alarma, del espanto, del terror, del horror, del pavor, del miedo, del terrible. Y también hay otra palabra, miedo, que es fobos. ¿Alguna vez usted ha oído mucho esa palabra? Fobia. Es que tengo fobia, ¿verdad que sí? Es una palabra tan común. Significa alarma, susto, temor. Hoy en día, yo recuerdo cuando crecí, déjeme contarle, cuando tenía tal vez unos 8 o 9 años. Los que más o menos tienen la edad que yo tengo, tan jóvenes todavía, se acordarán del monstruo de la Laguna Azul. Ese monstruo era el que a mí me daba miedo, que ahora me da risa. Yo me acuerdo que yo nos acostábamos los fines de semana, aquí íbamos con mis primos y mirábamos eso y cuando ahí viene el monstruo, y nos tapábamos. Y eso era lo que nos asustaba. Pero hoy en día, gracias a Dios, yo ya no miro películas de miedo porque no me gusta. Pero hay unas películas que son tremendas. O sea, uno mira los cortos y uno mismo, no sé si le ha pasado, tal vez yo soy un miedoso, no sé, pero uno mira los cortos y todo y uno dice como que siente una cosa y uno dice, ¿para qué mirarla? Y máxime sabiendo que cuando nosotros miramos esas cosas abrimos puertas, le damos lugar al enemigo a que el enemigo tire sus dardos y empiece a atacar. Entonces yo evito esas cosas. Pero ¿nuestros hijos realmente las estarán evitando? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos. No es culto de viernes, es culto de martes. Déjeme pasar por ahí nada más. No se vaya a enojar. Esto es por lo mismo, dicen, ¿no? Nuestros hijos mirarán eso. ¿Les permitimos nosotros a nuestros hijos que miren esas cosas, sabiendo que abren puertas? ¿O estamos poniendo el alto? Yo creo que Dios nos está hablando y me está confrontando a mí también. Hay que poner un alto para esas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo está usando todos esos medios para crear temor. Y no solo, al enemigo no le interesa solo crearle temor a la gente de afuera. Al enemigo le interesa crearnos temor a nosotros como iglesia de Dios. ¿Para qué? Para desviar la atención. Porque cuando nosotros estamos con temor, cuando nosotros estamos con miedo, dejamos de creerle a Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en los noticieros, lo que está pasando, lo que va a pasar, que dicen esto, dicen aquello, perdemos la atención. Nos olvidamos lo que dice en la palabra, sino que prestamos atención a eso. Y el enemigo, de una forma sutil, nos empieza a atrapar. Yo no digo que no nos preparemos. Es sabio que nosotros estemos preparados por cualquier cosa. Es sabio que estemos preparados. Pero tenemos un Dios que no nos va a dejar, no nos va a desamparar y siempre va a estar con nosotros. Amén. Aleluya. Ahora mire lo que dice la definición de miedo: angustia por la presencia del mal o peligro, sea real o imaginario. Eso me llamó la atención. Angustia por la presencia del mal o peligro, sea real o imaginario. Ahí ya entra la imaginación, ahí ya entra la mente. Y ya cuando entra la mente, la cosa es más seria, es más delicado. ¿Verdad que sí? Usted no se ha topado con personas que empiezan a maquinar. Ay, me querían pegar. Yo recuerdo una vez en el trabajo, estábamos trabajando y ahí había una máquina que pasaba y se sacaban camisas. Y una persona que estaba sacando camisas ahí paró la máquina y se fue gritando. Y todos nos quedamos así como, ¿qué pasó? Y yo corriendo, porque como eso, había un secador, que la máquina tiene que estar dando vueltas, porque si se queda parado, el secador va a quemar la camisa y va a agarrar fuego. Y nosotros salimos corriendo a quitar el flash para que no se quemara la camisa. ¿Y qué pasó? Y no, es que dice que unas manos salían por ahí y lo querían agarrar. O sea, mire las cosas que maquinan en la mente, es delicado. Y muchos, ay, me va a pegar. O no se ha topado usted con personas que van hablando solas, y cuando van hablando solas hasta se hacen el quite y todo, como que uno dice, este anda en otro rollo, anda cruzado, decimos nosotros, pero realmente a veces no, hermanos. A veces no es que se le pasó la pastilla que tomó, sino que es el enemigo. Es el enemigo que lamentablemente tiene posesionadas esas almas.
esas mentes. ¿Cuántas personas no hay hoy en día en los manicomios? Y muchos dicen que están locos y realmente no están locos, están endemoniados. ¿Por qué? Porque de una u otra forma abrieron una puerta y el enemigo causó temor en la vida de ellos, y ese temor los invadió tanto que se apoderó de ellos. Mira lo que dice la segunda parte, es una emoción que se deriva de la aversión, o sea, del temor natural al riesgo o a la amenaza, y se manifiesta tanto en los animales como en los humanos. Hasta los animales pasan temor, y yo creo que todos hemos visto eso, ¿no? Miramos un animal que se asusta y todo, y uno dice, es tremendo cómo el enemigo de una manera sutil quiere apoderarse de las mentes de las personas. Pero vuelvo y lo repito, es triste cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, después de haber conocido la verdad, de haber palpado el poder de Dios, nos dejemos contaminar con esas cosas. Es delicado. Yo creo que Dios nos va a hablar en esta noche. Dios quiere liberarnos. Y como decían los siervos que se han parado aquí, necesitamos ese poder, necesitamos esa armadura de Dios. Hoy más que nunca necesitamos el poder de Dios, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque esa es la única manera en que nosotros vamos a poder contrarrestar al enemigo y vamos a conocer las artimañas del enemigo. Mire lo que pasó con Job. Todos conocemos a tremendo siervo Job. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. Mire cómo sigue obrando esto en la mente. ¿Le ha pasado a usted alguna? ¿Qué era lo que nos decían a nosotros nuestras mamás? En los países de nosotros se da mucho eso. A veces nos mojábamos cuando llovía, nosotros decimos porrazos de agua, porque allá sí llueve fuerte. ¿Qué le decían a uno? ¿Qué era lo? Te vas a enfermar. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasaba? Nos enfermábamos. Como que nos estaban ministrando eso. Tal vez no lo hacían. Si no te llevas el suéter, va a estar bien frío en la noche y te vas a enfermar. ¿Verdad? Yo creo que todos pasamos por eso. Y tal vez nosotros sentíamos calor porque estábamos jugando y todo. Y, mijo, tapate, te vas a enfermar. Nos ministraban eso. Nos ministraban eso. Y como que el enemigo sabe todas esas cosas. Y el enemigo sigue tirando esos dardos. Y a veces nosotros cometemos errores como padres y decimos algo que es incorrecto. Me llama la atención cuando en una prédica que yo escuché que el lenguaje de nosotros los cristianos tiene que ser diferente. Dios a nosotros nos llamó a ser bendición. Dios a nosotros nos llamó a dar bendición. El lenguaje, nosotros tenemos que ser diferentes a los demás. O sea, hermano, ese Dios te bendiga no es casualidad. Usted le está deseando una bendición a su hermano, es cierto. La Biblia dice que somos bendecidos con toda clase de bendición, pero cuando nosotros venimos y damos, Dios te bendiga, o le damos un abrazo, nosotros queremos el bien para esa persona. Y ese es el lenguaje de todo cristiano. Y eso nos identifica a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. ¿Verdad que hasta hay ciertas cosas que en nuestra vida tienen que ir cambiando? Nuestro lenguaje, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos. No es fácil, es un proceso, pero todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Amén. Mire lo que dice Proverbios: lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero no nos enfoquemos en la primera parte. Pero a los justos les será dado lo que desean. Amén. Bendito sea el Señor. Dios tiene cosas grandes para nosotros, hermanos. Dios tiene cosas grandes para nuestra vida. Amén. Yo quisiera hablarle un poco acerca de Josué. Yo le puse el sucesor. Me llama la atención porque tal vez usted no lo va a ver como sucesor. Yo lo estoy viendo como sucesor porque él siguió después de Moisés. Y mi hermana pues habló un poquito de acerca de lo que había pasado con Moisés, del murmullo del pueblo cuando querían tomar agua, y cuando ella lo dijo, pues gloria a Dios, porque me ayudó con eso. Yo me enfocaba en Josué. Mire la vida de Josué. Josué era hijo de Nun. Josué fue uno de los espías que le dijo a Moisés que sí podían conquistar la tierra. Él y Caleb, ¿verdad que sí?
O sea, si no me equivoco, eran 12 los que iban. Y de esos 12, solo 2 dijeron que podían. Él había visto gigantes. Él había estado con Moisés. Él había visto cómo Moisés, él había visto la mano de Dios en la vida de Moisés. Pero él también había visto cómo el pueblo murmuraba de Moisés, cómo el pueblo se le había revelado a Moisés. Y llega el momento en que, si usted lee el libro de Josué en el capítulo 1, dice que después de la muerte, ahí dice después de la muerte en la traducción de Moisés, Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Jehová habló. Fue el mismo Dios el que habló. Y le dice, levántate. Perdón, el Señor no le estaba diciendo a Josué, Moisés ya se murió, tú has estado con él, conoces algunos secretos que Moisés conocía, subiste al monte, tal vez no hasta arriba, pero pues de todos era el que más ha subido. ¿Te gustaría hacerte cargo del pueblo? El Señor no obra así, ¿verdad que no? Suena bonito, ¿no? Que no le pregunten así. Viene el Señor y le dice, levántate, porque tú vas a pasar el Jordán con este pueblo. Y viene Josué y lo tiene que hacer. Pero cuando dice levántate, ese levántate a mí me llama la atención. ¿A quién le dijeron cíñete como valiente? ¿A quién? ¿A quién le dijeron cíñete como valiente? Yo sé que usted sabe, lo que pasa es que usted no me quiere ayudar. Cíñete como varón valiente. Se lo dijeron a Job. No sé si es el 38, 39, 40, 41, 42, pero uno de esos. A él le dijeron, cíñete como valiente. Ahora yo te voy a preguntar y tú me responderás. No, ya se acordó. Ok. Me llama la atención cuando el Señor le dijo eso a Job. Ahora le dice a Josué, levántate. Le está dando una orden. Pero no es una orden, no es cualquier orden. Levántate y haz esto. Levántate, cíñete. Tú eres varón y ahora a ti te toca agarrar la batuta y vas a hacer lo que Moisés ya no hizo porque Moisés está conmigo. Eso le quiso decir. Pero mire la promesa que Dios le da. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sigamos. Ponga atención a esto. Nadie le podía hacer frente de sus enemigos. Eso le dijo el Señor. Hermano, cuando el Señor habla y cuando el Señor nos da una promesa, se cumple porque se cumple. Y no hay enemigo, no hay nadie que lo pueda evitar. Cuando el Señor da una palabra y da una promesa, se va a cumplir. Si el Señor te dijo que te iba a prosperar, te va a prosperar. Si el Señor te dijo que te iba a levantar, es porque te va a levantar. Si el Señor te dijo que te va a fructificar, es porque te va a fructificar. Si el Señor dice que ninguna arma tocará nuestra morada, es porque no nos va a tocar. Hermano, pero es que a veces nos pasa esto. ¿No será que abrimos puertas? ¿No será que somos nosotros los que nos descuidamos? Porque a veces es fácil decir, el Señor no me guardó, el Señor no me protegió, el Señor dice en su palabra esto, pero me pasó lo otro. El Señor es fiel, el Señor es misericordioso. Ahí nos toca a nosotros examinarnos y ver, fui yo. Reconocer nuestra condición delante de Dios. Pero miremos esto. Mire lo que dice Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente. Es la primera vez que se lo dice. Primero le dice, levántate, ¿verdad que sí? Ahora le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a los padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahí le está añadiendo más. Sé muy valiente
¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire lo delicado. Todos conocemos el caminar de Moisés. Por eso, pero ¿por qué lo estoy llevando a eso? Porque para Josué no fue fácil. Dios le dio una orden, pero para Josué no era fácil tomar esa batuta. ¿Por qué? Porque él había caminado con un líder y no era cualquier líder. Él había caminado con un líder que Dios había usado como un libertador, que aunque muchos murmuraban y muchos se habían quedado en el desierto, había otro pueblo que lo honraba y lo respetaba. Y usted lo puede ver en ese mismo capítulo. Entonces para Josué no era fácil. Pregunto, ¿entraría alguna duda en la vida de Josué? Yo creo que sí. Para mí, si el Señor le dice esfuérzate y sé valiente en el verso 6, en el 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente, sigamos, y en el 9 le dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, el Señor en el verso 5 ya le había dado una promesa, que nadie le iba a poder hacer nada en los días de su vida. Pero hubo temor. Dios no se equivoca. La palabra no está escrita porque esté escrita así por así. Si el Señor usó este medio, que es la palabra, y le habló firmemente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, o solamente esfuérzate y seas valiente, es porque él conocía el corazón de Josué. Y Josué, no estoy diciendo que había dudado de Dios, pero sí estoy diciendo, hubo temor. ¿Cuántos hemos tenido temor de nosotros? Seamos sinceros. En muchas ocasiones nos ha entrado el temor. No somos tan acarreados a esas cosas, pero muchas veces pensamos, ¿y nuestros hijos? ¿Se ha preguntado usted que tiene hijos pequeños? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Si yo me llego a morir hoy o me llego a morir mañana, ¿qué va a pasar con mi familia? Yo creo que como padres muchas veces nos hemos preguntado eso. Sabemos que ellos están en las manos de Dios y que Dios los va a cuidar y los va a proteger, pero en nuestra humanidad ha entrado temor, ha entrado duda, ha entrado incertidumbre. Confiamos en Dios, creemos en Dios, pero tenemos una humanidad que a veces nos debilita, nos hace pensar, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Cómo voy a pagar la renta este mes? ¿Qué voy a hacer si no llega el hermano que me da ray y no tengo para el pasaje? Me va a tocar que irme caminando. Y si llueve, mira hermano, hay tantas cosas que en la vida de nosotros pasan. Hay tantas cosas que nos preguntamos. Este hombre tuvo que haber tenido temor. Él sabía que la tarea no era fácil. Él no iba a ser un libertador. Moisés había sido libertador. Él iba a ser un conquistador. Él iba a pelear y él ya sabía contra quiénes se iba a enfrentar. Él ya había visto a los gigantes. Si usted lee el primer capítulo, dice que habían hombres fuertes y grandes y habían gigantes. Habían muros. Había tierra que conquistar. Tenía la promesa de Dios, pero en su humanidad había temor. Todos hemos tenido temor. Yo recuerdo hace años pasé una situación bien difícil. En el 2008, para serle más explícito, había tratado de conseguir mis papeles, hicimos tantas cosas con mi esposa y todo, y me negaban la residencia, pero no me daban una razón el por qué no me daban la residencia. Hasta que un día pues contraté a otro abogado y otro abogado ahí mismo hizo unas llamadas y todo y me dijo, tú tienes orden de deportación. Y yo le dije, ¿cómo así? Y yo sin saberlo. Y le digo, ¿y desde cuándo? Me dice, desde 1989. Y le digo, ¿qué?
desde el 89 y estábamos en el 2007 fue eso. Y le digo, pero ¿y por qué migración no hizo nada? Porque siempre yo tenía permiso de trabajo, desde el 93 hasta el 2007 yo tenía vigente mi permiso de trabajo. Entonces yo dije, migración, ¿por qué no hizo nada? Me dice, no sé. Y yo me fui a meter a Federal Plaza como 2 o 3 ocasiones a preguntar por qué no me querían dar los papeles y no me daban respuesta. Sin saber que yo tenía deportación, imagínense, yo metido en la boca del lobo. Lo peor del caso, que todavía enojado. Que de un piso me subían al otro y de ahí al otro. Y bueno, ¿y qué pasa? Ustedes no pueden chequear en la computadora qué es lo que está pasando. Todavía enojado. Y después me entero que orden de deportación. Dios mío. Y le digo, ¿y ahora qué puedo hacer? Y me dice, una remoción. Vamos a luchar por que haya una remoción y todo. Y yo, pues, hagámoslo. Cuando la negaron, yo soy driver, soy chofer. Cuando la negaron, recuerdo que yo iba manejando en el truck, iba solo. Y en el camino, pues iba para Long Island, me puse a llorar. Y me pasaron esos temores. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con esta situación? Y llegaba a la casa con esa como solvencia de que todo iba a estar bien y como que no había pasado nada. Pero me pegaba unas lloradas, hermano, yo soy muy chillón. Perdóneme que se lo diga así, pero yo sé cuándo, cómo y dónde llorar. Y a veces en el carro yo lloraba y ya, pero cuando llegaba a la casa ya llegaba como que no pasó nada. Pero tuve temor. Y me pasó lo que temía, lo que le pasó a Job. Un día llegaron la policía, les abro la puerta, pues la policía, pues uno no, como dicen, el que nada debe, nada teme. Y me dice, estamos buscando a esta persona. Y le digo, pues no lo conozco. Y me dice, podemos entrar, pero podemos entrar y ya están adentro. Y me dice, siéntate. Pero cuando me dicen siéntate, le digo, ¿para qué? Y ahí ya sentí que había algo extraño. Y me enseñan la foto y me dice, tú eres un fugitivo de la ley. Y le digo, fugitivo de la ley. Le digo, ¿conocen dónde vivo? ¿Saben dónde trabajo? Fui a Federal Plaza 3 veces. Tengo el caso con ustedes en la corte. A eso le llamo fugitivo. Sí, pero nos tienes que acompañar y me querían poner las chachas y bueno, mis hijas empezaron a llorar. Mi esposa empezó a llorar. Yo les dije que no me pusieran las esposas, que yo había abierto la puerta y que lo hicieran afuera. Que yo los iba a acompañar porque yo dije, no, yo tengo un caso metido en el circuito número 5, creo que era, en una corte federal. Entonces dije, no me pueden hacer nada hasta que se resuelva el caso. Eso creía yo. No pude ver a mi abogado, estuve 16 días preso y a los 16 días me mandaron para Guatemala. Fue duro. Yo estando en la cárcel trataba de comunicarme con mi esposa, estábamos pasando una situación difícil. En la cárcel empezamos a hablar del Señor y muchos empezaron a conocer al Señor. Entonces yo en la cárcel decía, Señor, yo creo que tú me trajiste aquí con un propósito para salvar las almas. Y yo estaba confiado, oraba por las personas. Recuerdo que en una ocasión viene un muchacho de México y yo estaba dando una enseñanza y él viene, no vino, sino que yo lo vi que él estaba tapado y él no llegó y siempre llegaba ahí con nosotros. Entonces llega otro y me dice, está llorando porque está mal. Y le digo, llámalo. Y cuando él llega le digo, ¿te puedo servir en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, me dice. Le digo, ¿qué necesitas? Y me dice, quiero ver a mis hijas. Ay, hermano, cuando me dijo quiero ver a mis hijas, bueno, yo sentí que como que algo por dentro no sé, no tengo palabras para explicarle. Yo también quería ver a mis hijas, pero el Señor me dio valor ahí. Le hablé de Cristo, aceptó al Señor. A los 2 días que aceptó al Señor, llega corriendo, porque yo vi que lo llamaron, hermano Hans, hermano Hans, hermano Hans. Y ahí, ¿qué pasó? Le digo, vino mi familia, vi a mis hijas y me van a sacar. Yo me sentí, mira hermano, yo no había ni dónde meterme, lo abrazaba, nos pusimos a llorar. Digo, gloria a Dios, Él se va. Ya en estos días también yo me voy. No, hermano, yo me fui, pero para Guatemala. Y créame que no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie. Incluso cuando iba a entrar al avión,
recuerdo que una persona de los de seguridad, no de migración, no de ICE, sino de seguridad para subirme al avión, me dice, quítate los tenis. Y los tenis pues, no tienen correas porque allá uno no puede tener correas, porque ellos creen que uno puede amarrar y puede matar a un policía, tantas cosas. Me quité los tenis y viene él y los pateó. Y cuando los pateó le dije, ¿por qué los pateas? Y me dice, cállate. Y me dice, ¿dónde están las drogas? Y le digo, no soy drogadicto. Además vengo por 7 cárceles, visité 7 cárceles. Le digo, si yo fuera un drogadicto, ¿dónde voy a esconder drogas? De cárcel en cárcel, porque si ustedes supieran el chequeo que le hacen a uno y la humillación que uno pasa en esos lugares, yo no se lo deseo a nadie. Él me agarró del pelo y después de que me agarró del pelo, antes de subir al avión, me pegó. Ahí yo me sentí humillado. Ahí empezaron muchas cosas a pasar en mi vida, en mi corazón. Incluso sería un mentiroso si no le digo, tuve la intención de golpearlo. Iba en ese avión, él iba enfrente de mí haciéndome señas obscenas. Él se reía, pero yo podía notar que no era una risa común y corriente. Yo sabía que era el enemigo, pero como que a mí se me había olvidado que era el enemigo y yo lo estaba viendo a él. Y me molesté tanto que yo incluso le dije al que iba a la par mía, él me dice, no le hagas caso. Y le dije, no, pero ahora que lleguemos a Guatemala, Guatemala es mi país. Y en Guatemala yo tengo derechos. Si él se baja del avión, yo me voy a desquitar. Así se lo dije, hermano, y se lo estoy diciendo delante del Señor. Tal vez no soy lo espiritual que ustedes creen, pero pasar esas situaciones no es fácil. No es fácil que lo abofeteen, que lo golpeen a uno injustamente. Pero también se me venía esa palabra, si con el Señor, con el árbol frondoso hicieron cuántas cosas, con las ramas injertadas, ¿qué pueden hacer? Cuando aterrizamos vi un montón de soldados y como que eso a mí me llenó de alegría. Y dije, ahorita que se bajen, me las voy a desquitar. Pero no se bajaron. Ellos son inteligentes, ellos no se bajan. No, y gracias a Dios no se bajaron, hermano, porque si se hubieran bajado, yo lo hubiera hecho. Ya iba, perdónenme, hermanos, iba mal, iba destruido. Gracias a Dios no blasfemé contra el Señor. Yo dije, Señor, no sé lo que vas a hacer, no entiendo, pero yo te voy a seguir adorando, solo dame la fuerza para mantenerme firme. Eso se lo dije esa noche al Señor. Yo días antes había predicado acerca de Job y dijo, Señor, yo no entiendo, pero tú diste, tú quitaste, sea bendito tu nombre, solo dame la fuerza para no blasfemar contra ti. Pero en ese momento como que se me perdió todo el paquete. Pero para hacerse la corta, no se bajaron. Y yo todavía cuando iba pasando, no te vas a bajar. Y riéndose me dice, nosotros no nos bajamos. Él sabía, como que lo han hecho con varios, no sé, pero ese día me tocó a mí. Fue duro, fue difícil. Estando allá hubieron muchos temores. Gracias a Dios que cuando yo estaba mal y estaba débil y perdía mis fuerzas, mi esposa estaba arriba. Y cuando ella estaba mal, cuando ella me decía ya no aguanto por teléfono, yo estaba fortalecido. El Señor tomó el control. ¿Pero por qué le digo esto? Vi la mano de Dios. Le cuento esto porque tal vez usted ha tenido temor. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a quedar? Hermano, se lo digo así, ¿qué importa quién quede? Usted está en las manos de Dios. Y Dios es un Dios de propósitos. Y Dios tiene un propósito para su vida. Si Dios quiere que usted permanezca en este país, el Señor lo va a guardar en este país. Si Dios quiere llevárselo para su país, el Señor lo va a guardar en su país. A mí me guardó. Yo vi muchas cosas en mi país y leía las noticias, leía el periódico y todo, hasta que un día me cansé y dije, no, yo no voy a seguir leyendo esto. Muertes, secuestros, asesinatos, de todo. Hasta que yo me cansé y dije, no voy a seguir viendo las noticias, no voy a seguir leyendo los periódicos. ¿Por qué? Porque eso me está causando temor. Y eso era lo que quería el enemigo, que yo perdiera el enfoque. Pero cuando me empecé a enfocar al Señor, dije, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo estoy en tus manos. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Y mi oración era, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que mis enemigos me sigan avergonzando? Y miraba el rostro de mis hijas y de mi esposa cuando se quedaron llorando. Y eso era algo latente. Fueron 22 meses.
Y siempre, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que mis enemigos se enseñoreen, se burlen de mí? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que un día, en una mañana, yo me desperté y la primera palabra que yo recibí fue: nuestros enemigos fueron avergonzados. Y empecé a cantar: nuestros enemigos quedaron burlados. Y empecé a cantar. Y fui, hice mi desayuno. Y pues yo hacía mi desayuno ahí, compraba tortillas del comal. Y me iba a una mesita a estudiar la Biblia. O sea, aprovechaba mi tiempo. Necesitaba, el único que a mí me saciaba era Dios. Mi familia no entendía. Mis primos, vos vamos a vacilar por allá, hagamos esto y todo. No. A mí el único que me saciaba era el Señor. Y yo sentía que el Señor tenía un plan, un propósito, y yo no quería estorbar eso. Yo quería estar enfocado en las cosas de Dios y metido en el Señor. La gloria sea para Él. Hasta que ese día vino esa palabra: nuestros enemigos quedaron burlados. Al rato una llamada, y yo lo tenía grabado en el teléfono: embajada americana. Y me preguntan: ¿hablo con el señor Hans Dorantes? Y le digo: sí. Y emocionado: solo lo llamamos para decirle que los perdones fueron otorgados. Necesita traer sus antecedentes. Usted tiene su residencia. Mira, hermano, eso fue, yo lo pensaba, ¿cómo irá a hacer eso? Me quedé en shock. No sabía si gritar, no sabía si brincar, no sabía si tirarme. Me quedé hasta que pegué un grito: aleluya. Y me tiré ahí llorando. Y decía: gracias, Señor. Pero ahí se me venía bien latente esto, y lo aprendí en ese proceso: que los enemigos, mis enemigos, son los enemigos del Señor. Y los enemigos del Señor son mis enemigos. Pero ¿sabe qué es lo que aprendí de todo esto? Que cuando el Señor se levanta, no hay enemigo que pueda quedar de pie. Y cuando el Señor se levanta, los que son avergonzados son ellos, aquellos que habían querido tu mal, aquellos que habían querido destruirte. El Señor los avergüenza cuando Él se levanta. Ahora bien, la gloria sea para Él, aleluya. Le cuento todo eso porque todos hemos pasado situaciones difíciles. Miramos a un David. David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él decía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él estaba poniendo su confianza en Dios. Él sabía que, mira, hermano, alzar los ojos a los montes. No miremos el monte, alcemos nuestros ojos a lo alto. ¿Quién está en las alturas? El Señor. Cuando uno mira al Señor que está en las alturas, lo mira más grande que todo, que toda situación, que cada problema. No hay problema que sea más grande que el que está en las alturas. Él es el más grande de todo. Dice que los cielos no lo pueden contener a Él. El universo no lo puede contener a Él. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos enfocamos en nuestro problema, nos enfocamos en nuestra situación, o nos entran temores y perdemos el enfoque que es Cristo. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él lo tenemos que ver, porque Él es el único que nos puede solucionar los problemas. Él es el único que nos puede ayudar. David lo reconoció, y todos sabemos lo que pasó David. Mire lo que dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Quiero ir rápido. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? ¿De quién? Pero grabes esto: ¿de quién? ¿De quién temeré? Si Jehová es mi luz, si Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿en quién he de atemorizarme? Y luego sigue diciendo en otro salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. Perdón. Tenía confianza David. Le creía a Dios. ¿Le cree usted a Dios? Bendito sea el Señor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea que si yo no busco al Señor, el Señor no me va a librar. Pero si yo busco al Señor, ¿te va a quitar un temor? Nos va a quitar todos los temores.
Amén. Este pobre clamó. Hagamos un paréntesis ahí. Este pobre clamó. ¿Cómo entramos nosotros a la presencia de Dios? Señor, aquí está tu siervo. Señor, aquí está el escogido. Este pobre clamó. Él reconocía su condición delante de Dios. Muchas veces nosotros fallamos porque solo lo miramos a Él como Padre. Y cuando solo lo miramos a Él como Padre, nosotros entramos. ¿Qué hacen nuestros hijos en nuestras casas? Entran a nuestros cuartos, corren, se tiran a las camas, hacen lo que quieran, ¿sí o no? Y tienen derecho, son nuestros hijos. Cuando nosotros miramos solo a Dios como nuestro Padre, como tenemos derechos, muchas veces le faltamos el respeto. Perdóneme que se lo diga así. Él dijo, este pobre clamó. ¿Cómo lo vio? Como su Señor. ¿Cómo estamos viendo nosotros a Dios? Qué bueno que lo miremos como Padre. Tenemos esa identidad, somos hijos. Pero hay momentos aún aquí, dentro de la congregación, que tenemos que aprender a ver a Dios como Señor. Van a haber momentos que aquí lo vamos a ver como Rey. Pero al Rey le vamos a dar la espalda o le vamos a reverenciar. Hermano, el Señor nos está hablando. Cuando la presencia de Dios está, pidamos discernimiento. ¿Cómo se están presentando Él a nosotros? Como Dios, como Rey, como Señor, como Maestro, como todo. Y reverenciémoslo así como Él se está presentando ante nosotros. Mira lo que sigue diciendo. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Eso es lo bonito, hermano. Cuando nosotros estamos atribulados, cuando nosotros estamos pasando necesidad, cuando tenemos temores, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que buscarlo a Él, y Él nos va a librar y va a agarrar nuestros temores y los va a tirar. Mira lo que dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Aleluya. Con esto termino y tengo 8 minutos. Esto es lo que Dios me dio para nosotros hoy. Y quiero que lo agarremos. Yo creo que hemos estado agarrando nuestra porción y hemos estado viendo a estos grandes hombres de Dios. Pero esto es lo que Dios tiene para nosotros hoy en la noche. Isaías 41:10. No temas. Hermanos, pongamos nuestro nombre adelante. Nos está hablando a nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. A Josué le dieron una promesa que iba a estar todos los días. Mire lo que nos dice a nosotros como iglesia: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra ahí sería de mi justicia. Yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire lo que dice abajo: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Usted no es cualquier cosa, mi hermano. Usted vale la sangre de Cristo. Pero esto no para ahí. Mire lo que sigue diciendo: cuando pases por las aguas, ponga su nombre. El Señor te dice: yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya. Mire lo tremendo. Mire lo tremendo con esto. Yo. Viene Moisés y el Señor le dice que vaya y hable con los hijos, con su pueblo, y para que les diga que los va a liberar. Y Moisés le dice: y cuando me pregunten quién me envió, ¿quién voy a decir que me envía? Y es largo, pero yo se lo voy a parafrasear. Diles que te envía el yo soy. Eso es bien profundo. Eso es muy profundo.
Porque el yo soy no es solo un nombre. El yo soy son varios nombres. Y ese yo soy usted lo puede usar en diferentes facetas. Me quedan 5 minutos y ahorita se lo voy a decir cómo lo podemos usar. Salmo 91, 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Regresemos al yo soy. Yo soy. Cierra los ojos. Dios es bueno. Ahora escuche quién es el yo soy. Ahí lo dice: yo te redimí. El Señor te dice en esta noche: yo te compré a precio de sangre. Yo te restauré. Yo te sané. Yo te liberé. Yo di mi vida por ti. Yo soy el todo en tu vida. Yo soy el que te guarda. Yo soy el que te protege. Yo soy el que te liberta. Yo soy el que te alimenta. Yo soy el que te viste. Yo soy el que te guía. Yo soy el que te levanta. Yo soy el que te restaura. Eso es lo que te dice el Señor. Eres el yo soy en tu vida. Oh, aleluya. Levante sus manos ahí, dígale: gracias, Señor, porque tú eres en mi vida, oh Dios. Gracias porque tú eres el gran yo soy. Y cuando más te necesito, en la circunstancia que más te necesito, ahí estás tú, Señor. Oh, gracias porque eres mi Dios. Gracias porque en medio de toda situación difícil tú eres el que me levanta. Gracias porque aun cuando los hogares se están destruyendo, Él es el que los restaura. Él es el que los levanta. Él es el que los alienta. Oh, hay poder en el gran yo soy, mi hermano. Créele a Dios. No importa lo que estés pasando, no importa la circunstancia difícil, el yo soy está contigo. Y Él prometió estar contigo y dio promesas para tu vida. Grandes son las promesas de Dios, aleluya. Él dice que te va a ayudar. Él dice que te va a restaurar. Él dice que te va a levantar. Él permite muchas veces que nosotros pasemos situaciones difíciles porque quiere llevarnos a otros niveles, porque quiere mostrarnos otras facetas de su nombre. ¿Cómo vamos a saber si Él es el Dios que provee si no pasamos necesidades de provisión? ¿Cómo vamos a saber que Él sana si muchas veces no somos enfermos y tenemos esa victoria de parte de Él? Oh, aleluya, yo soy, yo soy, yo soy. Él es tu hacedor. Él es tu libertador. Oh, Rakabasoba, Vaishtukira, Vasaya, Vasaya. Gracias, Señor, gracias. Porque tú quitas temores en esta noche, Señor. Porque tú nos das de tus fuerzas, aleluya. Porque tú nos das de tu consuelo, Señor. Gracias, Señor, porque todas las cosas son hechas nuevas. Gracias por lo que estás haciendo en esta noche en la vida de cada uno de mis hermanos, aleluya.
Mire, mi hermano, usted conoce su situación. Usted sabe lo que está pasando en esta noche. Pero el yo soy está con usted. Clámele ahí al yo soy. Si necesita restauración, dígale: Señor, tú eres el restaurador. Si necesita liberación, dígale: Señor, tú eres mi libertador. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos libra de temores. Padre, que nuestra confianza, nuestra delicia seas tú, Señor. Que nuestra mirada seas tú, Señor. Que nuestros ojos estén puestos.